Estamos en Almeida de Sayago. Sobre este pueblo han aparecido culturas prerromanas, pueblos celtas, después llegó los romanos, después llegaron los visigodos, después de los visigodos los árabes y finalmente los cristianos. ¿Qué hicieron? Todos aquellos lugares que eran de culto general, lo que hicieron fue ermitas. Aquí hubo 7 ermitas. La primera, lo que es la ermita de San Pedro. Las cazoletas aparecen en agrupaciones, unas formando estructuras que pudieran representar constelaciones. En algunos altares, las cazoletas representan calendarios lunares. Otras se desconoce su significado, pero todas ellas tienen la particularidad de que siempre están al lado del agua, arroyos, fuentes, etc. Estas zonas fueron sagradas para las culturas primigenias, que posteriormente fueron cristianizadas. Aquí mismo nos encontramos en el núcleo de lo que va a ser toda la cultura de los pueblos prerromanos o celtas. Estamos aquí ante una falla bien delimitada, que tenemos la línea divisoria entre el balneario y precisamente este manantial, que aflora agua sulfurosa. Este manantial se llama el Hervidero porque ahora está reformado, pero antiguamente se veía cómo fluía el agua desde el fondo de la tierra. Salían las burbujas y parecía que estaba el agua hirviendo. La falla esta tiene una importancia bastante buena. Si nos fijamos, tenemos que a mi izquierda están los granitos de grado medio grande y a mi derecha tenemos los granitos de grano fino que están divididos por la falla. Tenemos aquí granito de grano fino. El grano es muy fino, es muy compacto y la característica de este tipo de granito es que si ejercemos una presión muy grande sobre él para romperlo, nos van a salir lajas grandes y muy finas. Es un altar de los pueblos celtas prerromanos y vamos a distinguir la diferencia que hay entre un altar y lo que puede ser una zona sagrada, como vimos anteriormente en las otras cazoletas. El altar se caracteriza por 2 cuestiones. Una, siempre están en zona alta, y 2, las cazoletas están unidas por unos canalillos que comunican una con la otra. En los altares se hacían sacrificios de animales, podrían ser incluso, no se sabe, pero se presupone que pudiera ser de humanos, y eran ofrendas que se hacían a los dioses. Por eso todos los altares están en las zonas altas, porque las zonas altas están más cerca de las divinidades y, sobre todo, también cerca del agua. Y otra característica muy importante que tenemos de este altar es que tenemos una figura serpentiforme que rodea todo el altar. Aquí tenemos la parte central y por aquí es donde se vertía la sangre de los animales y fluía precisamente hasta abajo, que es donde se encuentra el agua. Están las Pléyades, las 7, en forma de ángulo, un ángulo agudo, y está en varias repeticiones. Quiere decir que si se repite en distintos sitios, quiere decir que esa era eso, no cabe duda que había también constelaciones. Estamos ahora en el dolmen, también celta, con una característica muy importante. El dolmen está situado en una parte alta. Tenemos el valle, el arroyo, donde están precisamente las aguas sulfurosas. Consta de 2 partes, lo que es el corredor y lo que es la cámara funeraria, que este dolmen no tiene el túmulo. Quien descubrió esto, hizo las primeras prospecciones, fue el padre Morán, que se encontró piedras grandes de granito, que las antiguas son esas de ahí, ortostatos que se llaman.
El dolmen del Casal del Gato tiene una orientación sureste, que puede estar atribuida a la salida del sol sobre el horizonte marcando el solsticio de invierno. En el solsticio de invierno, la salida del sol presenta un azimut de 122 grados sobre el horizonte. Consecuentemente, no podemos interpretar que podría señalar el solsticio de invierno y el comienzo de un nuevo año, puesto que el corredor del dolmen señala un azimut entre 130 y 135 grados. ¿Qué puede señalar entonces? Observamos que para una orientación de 130 a 135 grados en una latitud de 41,5 grados norte, los días comprendidos entre el 1 y el 5 de mayo se observa un fenómeno astronómico de bastante relevancia, cargado de mucho significado en las tierras de Sayago, habitadas por las poblaciones prerromanas. Nos estamos refiriendo a la aparición de la estrella Saula, situada en la cola de la constelación de Escorpio, muy venerada por las culturas ancestrales que poblaron dichas tierras. ¿Qué significado puede tener la estrella Saula? Pues la estrella Saula marca el paso de la primavera al verano. También está ligada a ritos de fecundidad de las tierras y los ganados, y sobre todo también está atribuida a ritos de tipo funerario, el renacer del inframundo, el paso del invierno al verano, que es la luz. También está relacionado con el rito bastante importante de esta zona de Sayago, que es el rito del Mayo. Todos los años se sacaba el dios del árbol, que era el más grande, y se traía al poblado. Y estaba allí durante un mes, ¿no? Es el famoso Mayo. Estamos aquí en esta peña, se llama la Peña El Gato de Argañín, uno de los restos arqueológicos más importantes que tenemos en toda la comarca de Sayago. Esta peña tiene escalones para subir aquí arriba y se hacían sacrificios, mayoritariamente de animales, ofrendas, posiblemente algún rito de iniciación. Tenemos dos peculiaridades de este altar. Primero, que está en una zona alta, como podemos ver, y dos, cerca de un riachuelo. Siempre se dan esas dos características. ¿Qué característica tenemos en esta peña? Que además de ser una zona de sacrificios, tenemos aquí muchísimas cazoletas pequeñas, en concreto 62 de ellas. Algunas en la zona posterior están comunicadas y todas estas que no guardan ningún ritmo ni ningún dibujo que pueda ser de tipo geométrico, como muy bien dijo en su día Demetrio Santos, dijo que aparte de ser un altar donde se realizaban sacrificios, esto es un calendario lunar. Tenemos 62 cazoletas en total. Si tenemos en cuenta que del ciclo de la luna, de una luna a otra luna, tenemos que son 29 días y medio. Si dividimos los 365 días entre 29, tenemos que hay 12,4 estadios lunares a lo largo de todo el año. Si multiplicamos 12,4 por 5, nos da el número de 62. Casualmente, aquí, debajo de mi mano, tenemos 12 cazoletas más una. No son 13, no son números justos, son 12,4. Por eso pusieron 12 y una un poco apartado, 12 más una. Y esto sería la referencia que ellos utilizaban para saber los ciclos lunares que había cada año. Al cabo de 5 años tendrían 62. ¿Cuáles eran las señas de identidad, por ejemplo, de la comarca y de Almeida? Unas eran las famosas cortinas de Cor Cortis, finca cercada con pared de piedra. Luego eran las peñas. Aquí tenemos una de las construcciones populares que son las llamadas cortinas.
todas las cortinas de Sayago tienen la misma estructura. Tenemos esta piedra grandona, el hincón, para que quedase bien sujeta en el suelo, va hundida dentro del terreno un trozo y se ponía una piedra grande delante y otra detrás. Estas pequeñas piedras se llaman los calzos, son las que sujetaban el hincón, y después tenemos estas piedras que sujetaban lateralmente los hincones, que son los apoyaderos. Y ya posteriormente, de un hincón a otro hincón, se rellenaba con piedras de mampostería, que si solamente tenía una línea se llaman de pared simple, y si tienen dos se llaman las cortinas de pared doble. En estas oquedades anidaban muchos pájaros y sobre todo reptiles. Son las despensas tanto de flora como de fauna de toda la comarca de Sayago. Esta cortina en concreto tiene también otro tipo de piedras, que son estas de aquí arriba que vemos que están inclinadas, se llaman coberteras. La función que tiene es que cuando llueve lo que hace es desviar el agua que caía, y de esta manera no se erosiona tanto las paredes. Tenían dos funciones, una los huertos que se araban y otras para el ganado. En otras zonas las cortinas son más bajas, tienen menos altura, y las piedras, los hincones, son un poquito más bajos. No se puede arar muy justo de la pared porque si no se vendría abajo. Entonces, para que no se viniese abajo, en todas las cortinas aproximadamente hay entre 1 metro y 1,5 metros que no se araba. Y en este espacio que no se araba, para pasto y huerto, es donde proliferan todas las plantas que tenemos aquí en Sayago y no se pierden. No se tiene conocimiento de cuándo surgieron, pero sí se sabe que pertenecen a las culturas prerromanas también. Todas las casas de los pueblos al lado siempre tenían un espacio que lo cercaban, y lo cercaban con las cortinas, que era el pequeño huerto de las casas.